Ahora sí, muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa de martes y jueves a las 13 horas que hemos dado en llamar Status Report. Voy a acercar un poco más acá la pantalla. Ahora sí, en el día de hoy estoy muy contento porque tengo la satisfacción de poder conversar con un joven brillante paraguayo que estudió en los Estados Unidos. Puede ser como mi sobrino y por eso me pone más contento aún. Él se llama Camilo López. Estudió Relaciones Internacionales y trabajó observando procesos de negociación internacional en el seno de las Naciones Unidas y otros organismos dentro de la gobernanza internacional o global durante algunos años. Hoy está en Paraguay por volver a uno de esos organismos y entonces le quiero saludar a Camilo y después comenzar la entrevista. Hola Camilo, buenas tardes. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Y saludo a la audiencia que está siguiendo. Gracias. Bueno, Camilo, en primer lugar me gustaría conocerte un poco más, o sea, conocer, que la gente te conozca un poco más y yo también aprender cuáles son tus antecedentes académicos y laborales, porque ayer cuando estaba hablando contigo me diste algunas lecciones de lo que es la gobernanza internacional, estuviste trabajando en temas relacionados con Afganistán y el proceso norteamericano en dicha región. Hoy tenemos un proceso conflictivo también, pero sin entrar en tantos detalles en ese nuevo proceso conflictivo, porque tanta gente está hablando de eso, solamente me gustaría aprender contigo y que la gente aprenda cómo es la gobernanza de las Naciones Unidas, de la OTAN, en procesos similares, o cómo funciona eso. Pero antes contame tu grado y tus posgrados en los Estados Unidos, Camilo. Claro, sí, yo estudié bueno, primero hice mis estudios universitarios en la Universidad de Arcadia, que es una pequeña universidad a las afueras de Filadelfia, en Pensilvania, donde estudié estudios internacionales y antropología con subconcentraciones en francés e italiano. Y luego fui a hacer la maestría en la Universidad de Nueva York en asuntos de relaciones internacionales. Así en medio de todas esas cosas también me tocó trabajar, o así como pasante y en demás condiciones en diferentes delegaciones ante la ONU, incluyendo en un tiempo en las delegaciones de Paraguay en Ginebra y en Nueva York, también en la delegación de la Unión Europea ante la ONU. Como mencionaste, últimamente estaba trabajando en la misión permanente de Afganistán ante las Naciones Unidas como un asesor en asuntos del Consejo de Seguridad y de temas de antiterrorismo, y también, así también fui también un asesor en temas de prensa y también estuve trabajando en un centro de investigaciones dentro de la Universidad de Nueva York que se llama el Centro para la Cooperación Internacional, que se enfoca en temas de paz internacional y paz y seguridad, asuntos humanitarios y demás. Y también que obviamente se fijan muchos asuntos del tema de la reforma de las Naciones Unidas. Perfecto. Así rápidamente, ¿verdad? Sobre el paradigma actual, ¿verdad? Que estamos viviendo, ¿verdad? Creo que lo que hay que señalar, ¿verdad? Y también tener en cuenta es que cuando un conflicto nuevo comienza, eso no significa que los demás se ponen en pares, ¿verdad? Que creo que es algo que resalta un poco la complejidad de la situación actual, ¿verdad? Porque así como ahora tenemos esta invasión rusa a Ucrania, a la par continúa habiendo, por ejemplo, temas en Afganistán con el régimen de facto talibán que está ahí, o asuntos también en Yemen, en Siria que continúan. Y entonces es como que la comunidad internacional está esparcida en sus recursos y al mismo tiempo, así como el Consejo de Seguridad tiene que trabajar para tratar de mitigar esta situación que vemos ahora mismo entre Rusia y Ucrania, también tiene que enfocarse en otros conflictos en los cuales también tiene que trabajar con Rusia, siendo que Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Sí, justamente estaba reflexionando que el mundo es una especie, es un escenario de,
dialécticas de intereses en permanente conflicto. Y supongo que las Naciones Unidas tiene algún mapa calórico donde hay más tensión, donde hay menos. Supongo que. ¿Vos podrías explicarnos un poco cómo funciona esa especie de gobernanza, como ya dije, para mitigar los conflictos, manejarlos, conducirlos hacia la paz, que creo que es el bien público más importante que las Naciones Unidas podría entregar a la comunidad internacional? ¿Cómo funcionan las Naciones Unidas? Me gustaría aprender un poco del organigrama y la parte morfológica y fisiológica, si se puede llamar así. Claro. O sea, en sí, las Naciones Unidas tienen como varios pilares, ¿verdad? En una parte tenés son diferentes organismos que también se enfocan en diferentes temitas, como el Consejo de Seguridad, obviamente, en asuntos de paz y seguridad, la Asamblea General siendo el organismo así de gobernanza, donde todos los estados tienen así un mismo voto. Después está el Consejo Económico y Social, tenés también el Consejo de Derechos Humanos y obviamente las diferentes cortes penales también que están involucradas también ahí en el sistema de ONU. En relación a lo que tiene que ver con paz y seguridad, ¿verdad? Lo que me parece que es también llamativo notar es que el secretario general actual, Antonio Guterres, tipo, una de sus principales prioridades, ¿verdad? Sobre todo cuando se hablaba de esa gran reforma dentro del sistema para que la ONU pueda verdaderamente, en inglés le dicen deliver as one, ¿verdad? Que es así, enfocarse en acciones que sean más concentradas y que puedan, por ejemplo, hablar de los diferentes vínculos que existen en temas de paz y seguridad, temas de derechos humanos y temas de desarrollo, ¿verdad? O sea, tratar de dejar de ver los temas así tan individuales y tratar de asegurarse de que la ONU trabaje como uno. Y entonces, dentro de todo eso, se habla mucho de lo que es la agenda de prevención, que es obviamente que la ONU quiere trabajar para prevenir conflictos, que obviamente esto significa analizar diferentes focos de conflicto. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, y este es un tema un poquito controversial dentro del Consejo, se habla, por ejemplo, de cómo el cambio climático afecta el conflicto, ¿verdad? La escasez de recursos y demás, que es un tema que se ha debatido mucho si debería concernir o no al Consejo de Seguridad. O sea, es mucho que ver con eso que ahora se está tratando de hacer, de evaluar, ¿verdad? Cómo pequeños asuntos que no es solamente esa escalada en conflicto, ¿verdad? O sea, cómo esos microelementos pueden contribuir a algo mucho más grande. Y entonces, hablando un poco más así ya, más a lo directo de cuando hay conflictos activos, obviamente, es el Consejo de Seguridad que tiene las facultades para lidiar con los mismos. Eso es lo que le da la Carta de las Naciones Unidas. Claramente, el Consejo de Seguridad siempre trata de tener una actitud donde llama a las partes al diálogo, pero en el caso, por ejemplo, actual que tuvimos entre Rusia y Ucrania, está la particularidad de que Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad y dentro así de cosas que a veces capaz le habrá llamado la atención a la gente que sigue la ONU, pero capaz no tiene todo el conocimiento, hasta en febrero, en las reuniones que trataban los temas de Ucrania, era Rusia el que estaba presidiendo las reuniones en base a la presidencia rotativa que existe dentro del Consejo. O sea, hay muchos temas ahí protocolares, se puede decir, que también juegan un rol, pero obviamente la Carta de la ONU es una carta que trata de manera de que los estados puedan resolver sus problemas de manera pacífica y en base al diálogo, ¿verdad? Como lo dice, por ejemplo, el famoso artículo 2 de la carta que muchos estados han estado diciendo que Rusia estuvo como es en violación de la misma, ¿verdad? Claro, En base, claro. sí. Quiero preguntarte algo que conoces más cercanamente, que es el tema de Afganistán. ¿Cómo fue el conflicto original? ¿Cómo, por qué, cuándo fue la intervención norteamericana? Y desde tu perspectiva, que estuviste cerca, ¿cómo, por qué la retirada? ¿Y por qué lo hizo Biden desde tu punto de vista? De acuerdo a lo que habrás estado leyendo, trabajando, escuchando, etcétera.
Y la verdad es que el tema de Afganistán es un tema que creo que tendríamos que tener como 5 o 6 programas diferentes para hablar porque es un conflicto bastante complicado. Y lo digo solamente porque muchas veces la gente cuando piensa Afganistán y esas cosas se remonta al 2001, ¿verdad? Cuando fue la invasión de los Estados Unidos. Pero el tema es que cuando hablamos de Afganistán estamos hablando de un conflicto que es de más de 40 años. O sea, no es un conflicto que comenzó ahora nomás, es un conflicto que donde podemos apuntar a diferentes actores que jugaron un rol, ¿verdad? Que podemos apuntar, por ejemplo, como fecha de inicio, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán y también los diferentes roles que jugaron actores que lo ponían a la misma. Y, o sea, hay un tema bastante cargado, ¿verdad? De qué responsabilidad tiene quién en, por ejemplo, el desarrollo de diferentes fuerzas, incluyendo, por ejemplo, los talibanes, que los talibanes surgieron posterior a una guerra civil que ocurrió después de que las partes seguían en conflicto, ¿verdad? Y obviamente ellos, bajo el mote, al inicio ellos decían que ellos querían luchar contra la corrupción o algo así, tomaron gran parte del país, con excepción de la Alianza del Norte, que estaba ahí arriba, pero mientras seguían a su paso, empezaron a implementar, como sabemos todos, muchas leyes y demás elementos que eran claras violaciones de los derechos humanos y particularmente de los derechos de las mujeres, que Claro. es algo que sigue muy presente el día de hoy, inclusive con el regreso de los talibanes al poder. Y la invasión de los Estados Unidos se lleva a causa de que Osama Bin Laden, que fue uno de los mujahideen, como dicen, que estuvo también ahí en Afganistán, según algunas fuentes reportan, estaba o estaba viviendo con los talibanes, ¿verdad? Y los talibanes le daban un cierto eh, rango de seguridad o algo así, y Estados Unidos pidió que los talibanes entregasen a Bin Laden. Los afganos, o los talibanes, perdón, propusieron, tengo entendido, otras soluciones o algo así, pero todas que no involucraban eh, entregar a Bin Laden, y bueno, Estados Unidos ahí decidió tomar la decisión de invadir y también apoyando a las fuerzas de la Alianza del Norte y después en la conferencia de Bonn se creó el nuevo sistema de la República Islámica de Afganistán, que fue la que estuvo en poder posteriormente hasta agosto del año pasado, ¿verdad? Y que es una estructura política que tenía muchas sombras, pero también tenía muchas luces, ¿verdad? Que en los últimos 20 años se lograron avances importantísimos también en términos de los derechos de las mujeres, y de los derechos humanos de diferentes grupos en Afganistán que muchas veces no eran tenidos en cuenta. Claramente tenían problemas como de corrupción y otras cosas así como los tienen cualquiera de esos gobiernos, pero ocurrió eso. Pero hay que tener en cuenta también que en un periodo de 20 años una guerra también se vuelve poco popular y en los Estados Unidos la guerra de Afganistán no era una guerra muy popular. La retirada, mucha gente ahora, por ejemplo, le apunta el dedo al presidente actual Joe Biden, pero fue una retirada que comenzó antes. Hubo una negociación entre la administración pasada de Donald Trump y los talibanes, los famosos acuerdos de Doha, en los cuales se creó una especie de agenda a seguir que incluía la retirada de los Estados Unidos de Afganistán. Ese acuerdo también incluía, por ejemplo, negociaciones directas entre el gobierno existente, la República Islámica, y los talibanes, negociaciones que al final, si bien comenzaron, nunca concluyeron porque salió de los Estados Unidos y los talibanes tomaron el control. Pero sí vale rescatar, por ejemplo, que esa agenda, la agenda original de Trump, hasta decía que Estados Unidos tenía que retirarse en mayo del año pasado. Y que, por ejemplo, la administración de Biden atrasó la retirada. Creo que sí podemos discutir varios hechos de si es que fue una retirada acertada o no, o si se tuvo que haber hecho cosas diferentes. Eso sí me parece que es una conversación muy válida a tener. Sí. Pero nada más quería resaltar que este es un tema que se venía acarreando y que no fue que fue decisión de un presidente nomás, ¿verdad? Que es algo que ya venía hablándose antes. Ya. Camilo, hay un tema que siempre me ronda la cabeza y es
qué grado de riesgo y qué grado de veracidad hay sobre un conflicto nuclear. El que habla mucho es Noam Chomsky. Él es el que más, a quien más lo escucho, y él dice, es algo real, es algo, también Fernando Enrique Cardoso en Brasil lo escuché. Vos que sos una persona que andás ahí en los pasillos de la gobernanza internacional, ¿cómo está ese riesgo? ¿Hay algún índice, algún indicador? ¿Cómo maneja ese tema las Naciones Unidas? Yo no sé si hay algún indicador, así como el índice de transparencia. ¿Hay algún indicador de conflictos que dice el mundo está en, como la inflación, está en tanto de conflicto, menos de conflicto? ¿Cuántos conflictos hay en el mundo, por ejemplo? ¿Y cuán lejano o cercano el mundo está a que eso vaya a lo nuclear, que sería algo catastrófico? Sí, la verdad que yo no he estado tan metido en asuntos de desarme, ¿verdad? Pero sé que hay un movimiento dentro de las Naciones Unidas que sí se está enfocando en eso, ¿verdad? Hay un tratado que se firmó con muchos estados que están buscando, por ejemplo, ilegalizar las armas nucleares, ¿verdad? Vale destacar que los estados principales que tienen las armas no se asociaron a este tratado, ¿verdad? Pero me parece que en parte también es una comunicación de que la comunidad internacional, por lo menos los otros estados, ¿verdad? Que no quieren que haya tampoco una guerra nuclear y tampoco quieren tener la amenaza nuclear, están tratando de empujar a que verdaderamente haya un cambio en este paradigma mundial, ¿verdad? Pero obviamente mientras estados sigan teniendo armas nucleares, siempre va a existir ese riesgo. Y, por ejemplo, ya vimos que el presidente Putin había mencionado que iban a tener como las armas nucleares en stand-by, que es una declaración muy peligrosa, ¿verdad? Sí me pareció positivo que escuché de parte de Estados Unidos de que ellos supuestamente ven esto como una especie de bluff y que nos están poniendo en la misma tipo de preparación, porque yo creo que lo que sí es peligroso es cuando todos los que tienen armas nucleares se comienzan a alardear del hecho, a hablar del hecho de que se están preparando para hacer algo, ¿verdad? Tipo, o sea, nosotros estamos acá en Paraguay, ¿verdad? Y no estamos metidos en nada. Nosotros no queremos también los efectos que pueda sufrir de nada de eso. Y así como nosotros no queremos muchos otros estados tampoco, ¿verdad? Tipo, obviamente queremos que la gente solucione sus conflictos con paz y que no haya estas guerras, ¿verdad? Pero claramente, sí. Pero en términos así de mediciones de conflicto, ¿verdad? No sé si hay un indicador específico, pero obviamente la ONU trabaja para identificar ciertos focos que pueden ser peligrosos, así como están mencionando antes, por ejemplo, en, en la región del lago Chad, ¿verdad? En África, eso se habla mucho de cómo el calentamiento global puede llegar a afectar temas en relación a los recursos y cosas así, y que eso de repente podría eventualmente ser foco de conflicto, ¿verdad? O sea, la ONU sí hace un trabajo para tratar de localizar, puedo decir, estas amenazas, ¿verdad? Pero no sé si particularmente existe como un índice así. Sé que hay el famoso reloj que nos dice a cuántos minutos o segundos estamos del fin del mundo, ¿verdad? Pero eso no es de la ONU, ¿verdad? Claro, 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 no, eso no es de la ONU. Eh, Ahora, además de la conflictividad entre estados-naciones, porque al principio pues, había ciudades-estados, Venecia era un ejemplo, después naciones-estados. Estuve leyendo algunos libros nuevos ya sobre geopolítica y ya hablan de organizaciones criminales que tienen dominio sobre determinados territorios, tienen población, tienen poder y tienen derecho. Porque territorio, población, poder y derecho son los elementos de un Estado. Y hay hombres-Estado. Imagínate lo que te voy a contar o compartir contigo, que cuando le hicieron el secuestro lamentable y doloroso hasta hoy, creo que no ha aparecido aún, de este señor Urbieta, sus familiares fueron a una prisión a pedirle a un capo mafioso del narcotráfico brasileño a ver si cómo él podía hacer para ayudarle a liberarle al señor este, productor de la ganadería. Entonces, esos son hombres de Estado, fíjate, hombres de Estado. Bin Laden
hombre Estado, con 2 aviones, le arrodilló al mundo durante un día y las secuencias posteriores. En las Naciones Unidas o los papers y estudios que tú lees, se lee también o se analiza también la conflictividad que generan grupos que no están dentro del marco formal eh, en la correlación de fuerzas políticas. No hablo de terrorismo solamente. Hoy mismo estamos viendo que para mí el Estado paraguayo ya no es soberano, es mi punto de vista, era muy particular, ando escribiendo sobre eso, sino que es un protectorado del sector informal de la economía brasileña, porque si uno analiza origen, destino de cargas, personas y flujos financieros, el gran el gran epicentro es Brasil con relación a Paraguay. Nadie dice, bueno, con relación a Buenos Aires es donde tenemos el real cabo o el dólar cabo que denunció un ministro. ¿Qué sabes de estudios existentes sobre grupos que tienen poder? Algunos tienen territorio, tienen población que responde a ese grupo de poder y tienen hasta leyes que no son estados así formales. ¿Qué sabes al respecto? Claro, porque hay como una distinción también interesante, en el sentido de que, por ejemplo, cuando uno habla de Daesh, ¿verdad? Del Estado Islámico en el Medio Oriente, ¿verdad? Estamos hablando de un grupo criminal así terrorista, pero que busca controlar un territorio, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, con Al-Shabaab en Somalia y en también con los talibanes en Afganistán. O sea, todo, ahí vemos, como dijiste, un caso donde particularmente son actores, pero que también tienen fines políticos, ¿verdad? Entonces, sí veo interesante, por ejemplo, estos movimientos que ocurren con estos grupos criminales, donde el fin político me parece que a veces no es definido de la misma manera, en el sentido de que, por ejemplo, yo creo que uno de estos grupos desean tener el poder, pero capaz en ciertos intereses no es que quieren tener necesariamente, quieren tener un Estado que sea subversivo, pero no un Estado que ellos estén controlando, ¿verdad? Y sí hay diferentes estudios, ¿verdad? Y cosas así dentro de las Naciones Unidas donde obviamente se enfocan en los roles también de las organizaciones criminales en la desestabilización de los estados, ¿verdad? Y el rol que las mismas pueden jugar también en ampliar ciertos otros factores de conflicto, sea la desigualdad, sea elementos también parecidos, también obviamente ¿verdad? Los daños a los civiles y cosas así. Sí, creo que y esto sería capaz un tema para analizarlo un poco más, ¿verdad? Yo sé que sobre todo organizaciones humanitarias que están envueltas en conflictos y eso muchas veces tienen que tener un trato con estas organizaciones, o sea, esos grupos que te mencioné antes, ¿verdad? Por ejemplo, los talibanes y eso, porque ellos obviamente tienen que, el humanitario no puede discriminar, tiene que ser neutral y tiene que seguir haciendo su trabajo, ¿verdad? Entonces, sería interesante, creo, capaz de ponerse a ver, tipo, si es que no existen disposiciones así, me diría cómo tratar con estos elementos, pero yo creo que no, que ahora mismo no existe, ¿verdad? Porque al ser, No, son grupos criminales, ¿verdad? Y no hay, ¿verdad? Un movimiento así para eso, ¿verdad? claro. Pero, sí. Pero de que los hay, Camilo. De que los hay, los hay. Mm. De que los hay, los hay. ¿Qué sabes sobre la potencialidad de conflictividad en nuestra región? Bolivia, Paraguay, Uruguay. Creo que está tranquilo el tema. Brasil, Chile. ¿Tenés algún chisme académico al respecto? Pues yo te voy a dar el mío, si querés. Yo lo que creo, ya te dije recién, mi chisme es que si seguimos con el primitivismo productivo, que genera mucha desigualdad, eso genera conflictividad, porque los que tienen más cooptan el poder político y lo usan en beneficio propio y de sus grupos de amigos. Y eso lleva a lo que hoy creo que vemos en el Paraguay, un capitalismo, en inglés dicen crony capitalism, que es
un capitalismo de amigos. Brasil también es así. No hay un mercado con muchos actores que están compitiendo, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, lo muy local y muy brasilero y paraguayo, que es lo que yo conozco, entre naciones, ¿qué conflictividad hay? Por ejemplo, ¿sabes algún chisme? Colombia-Venezuela parece que hay algo ahora. ¿Tenés algún chisme por ahí? Y la verdad que siendo honesto, tipo, últimamente en mi trabajo no me he enfocado tanto en Latinoamérica. Yo he estado, sobre todo en los últimos meses, más tratando temas así, como dije antes, de Afganistán y de esta región del mundo. Pero, pero sí, o sea, eso que mencionaste de que claramente estos sistemas que siguen creando focos de desigualdad y cosas así, obviamente puede ser un generador de conflicto también por el simple hecho de que eh, es un sistema que termina beneficiándole a muy pocos y que no, como es, y que a veces puede poner a más personas en situaciones difíciles y cosas así que también tiene que haber una reacción. Entonces, obviamente, sí hay que tratar con estos problemas y hay que verdaderamente limpiar todas estas cosas y tratar de crear un sistema mucho más equitativo, ¿verdad? Donde como es también podamos, de cierta manera, tratar este foco de conflicto, ¿verdad? Y Claro. bueno, y también por el punto de Desactivarlo. vista, claro, y desde el punto de vista humano, ¿verdad? Asegurarnos que, obviamente, que en un país como nuestro la gente pueda tener una vida digna, ¿verdad? Y Claro. no estar sufriendo necesidades básicas que me parece que tenemos los recursos y más para asegurar que la gente no lo sufra. Bueno, Camilo, llegamos al... faltan todavía acá, tengo que salir también, 4 minutitos de 13:30. Un placer hablar contigo. Como vos dijiste, hay temas que nos va a llevar varios programas. Tenemos que encontrarnos personalmente. Te voy a invitar al Club de Ideas, donde yo soy presidente, para que sigamos hablando con otros colegas, politólogos, sociólogos, historiadores, comunicadores, etcétera. Te mando un abrazo y que tengas buenas tardes. Un abrazo y muchas gracias también a todos los que están escuchando. Muchas gracias.